Hola compañeros y compañeras, vamos pues a dar finalización a nuestra segunda clase de lo que viene siendo lógica jurídica y tratando de entender lo que es el razonamiento filosófico para poder entender lo que es el razonamiento jurídico. Estamos analizando que esta es una herramienta, una habilidad, una cualidad que debes de tener. Independientemente de ser conocedor, experto, perito, especialista en leyes, que domines, que manejes con el tiempo, lo vas a saber, que el artículo, que la fracción, que el inciso, que el párrafo y demás cuestiones, que el capítulo, que el título. Tenemos que tener la habilidad de saber razonar, de saber argumentar. Máxime, compañeros, que por ejemplo en aspectos penales debe ser de manera oral. Cuando es por escrito, bueno, pues tienes la noche, tienes la tarde, tienes el momento para estar ahí analizando, reflexionando, qué vas a decir, cómo lo vas a escribir, para ser convincente y hacer que el juez o el proyectista te dé la razón y por tanto la sentencia pueda ser de tu parte. Una parte importante de que haces el juicio, pues, obviamente, son las pruebas que tú aportas. Pero además de las pruebas, para que esto quede de forma más clara, convincente, que incluso a tu contraparte diga, no, pues ya mejor ni apelamos, ya mejor ni impugnamos la resolución del juez. Es decir, no le des armas para que el contraparte pues diga, bueno, salió la sentencia en contra, pero vamos a apelar, vamos a impugnarla, vamos a la segunda instancia a presentar el recurso de apelación para que el juez de segunda instancia pues resuelva y nos dé la razón, porque esto está muy mal, sino que quede tan convincente que pues el abogado lo piense, salvo que quiera sacar más dinero a su cliente, en la contraparte, y pues inicia el proceso de impugnación. Hemos visto hasta ahorita la importancia de la lógica, la importancia dentro de la filosofía y dentro de lo que viene siendo un abogado, un antropólogo, un historiador, en donde a través de razonar, sin necesidad de demostrar, de acreditarlo, experimentar, podemos acreditar ciertos hechos o ciertas circunstancias. Recordemos, por tanto, que la filosofía y la lógica son ciencias racionales, son ciencias mentales, son ciencias intelectuales. En parte estas características de racional, mental e intelectual lo tiene el derecho y lo debe tener el abogado. En fracción de segundo es de saber mostrar y dar argumentos. En fracción de segundo es de saber acreditar, compañeros, a través de tus pruebas, ahora con argumentos, que tú tienes la razón y no tengas ningún problema. Recordemos que otra cualidad de estas ciencias es que manejan conceptos abstractos, manejan conceptos inmateriales, manejan conceptos mentales igual que las matemáticas. Recuerdo que las matemáticas son ciencias mentales, lo que ellas manejan son conceptos abstractos, conceptos que no existen, los números no existen. Podemos analizar, los números no existen, son creación del cerebro humano, son creación de la mente humana. Pi 3.1416 no existe, no existe, no vive en África, no vive en América, no tiene familia, simplemente es una invención del ser humano, del cerebro humano, que para poder explicarlo le ponemos a pi 3.1416, es precisamente eso, para poder explicar. El hecho de que yo diga x cuadrada menos 2y es igual a 0 no existe. X cuadrada no existe, 2y no existe, menos 0 no existe. Son productos de la mente humana que están en el cerebro humano, que para poderlos hacer entendibles, para que la gente los pueda comprender, entonces les he puesto símbolos, los he materializado, los he convertido en símbolos para poder explicar. Y aún así, ¿a cuántos nos resulta difícil poder entender, poder comprender exactamente lo que vienen siendo las operaciones, primer grado, segundo grado, ecuaciones y no sé cuántas cosas más, compañeros? El amor, el odio, que todos lo tenemos, es algo que difícilmente podemos determinar dónde se encuentra, en qué parte de nuestro cuerpo se encuentra. Románticamente hemos dicho que está en el corazón, pero la psicología nos dice que está en nuestro cerebro, pero ¿en qué parte del cerebro se encuentra? Ejemplo, nosotros también tenemos el odio, sabemos odiar. ¿Te imaginas si pudiéramos extirpar ese sentimiento llamado odio y a todos los niños les quitáramos el odio? Sería una humanidad pues mucho mejor, que no odia, que no desprecia, que no tiene deseos de matar.
Pero ¿dónde canijo se encuentra el odio? Ahora, ¿qué es el amor? Es un concepto abstracto, que cada quien tiene su concepto de amor, que cada quien difiere en lo que es el amor. Cada quien tiene su propio concepto. Si te ha ido bien en matrimonio o en tu noviazgo, pues el amor es algo precioso. Después de varios amoríos donde has tenido difíciles pruebas, engaños, lo que tú quieras, vas a hablar de lo peor del amor, un mal sentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, la filosofía no solo es racional, sino que además maneja conceptos abstractos, conceptos inmateriales, conceptos que son producto de la mente y solo existen en la mente. Y que difícilmente los podemos acreditar, los podemos demostrar, compañeros. Te vuelvo a repetir, los números son creación del ser humano, son inventos del ser humano que solo existen en nuestra conciencia. Pero que en ningún momento el 3, el 4, el 100 o el 200 son cosas materiales que tienen una familia, que viven en tal parte o que tienen un mundo. Simplemente existen en nuestra mente, insisto. Que tú los transcribes en un cuaderno, en un pizarrón, es simplemente para representarlos y para facilitarte el conocimiento de las operaciones matemáticas. Pero en sí pi, 20, 50, 100, no existen. Solamente existen en nuestra mente. Y como son conceptos abstractos, conceptos inmateriales, entonces tienes que probarlos, no con experimentos, porque difícilmente podemos probarlo esto. A ver, haz un experimento para que aparezca el número 2. Haz un experimento para que aparezca pi. Haz un experimento en donde le des una fórmula y con eso a todos los seres humanos los conviertes en amorosos y dejan de ser odiosos. Como puedes ver, para poder demostrar estos conceptos abstractos, estos conceptos inmateriales, la única forma de probarlos es a través del razonamiento, a través de la lógica. Mediante argumentos lógicos y congruentes. Veamos, compañeros, cómo es el razonamiento lógico para después entender cómo es el razonamiento jurídico, compañeros. En donde muchas veces, con argumentos lógicos y congruentes, puedes demostrar la inocencia o la culpabilidad de una persona independientemente de las pruebas. El caso lo tenemos en lo que es el General Cienfuegos y el caso lo tenemos con lo de Ayotzinapa. No está nada demostrado, no está nada acreditado. Todo lo que se supone por parte de la entonces Procuraduría General de la República, Ciudad Histórica y lo que obtiene el GI es a través de argumentos. Y a través de argumentos es como de forma congruente decimos, tiene razón la Procuraduría o tiene razón el grupo del GI de los expertos especializados. Un ejemplo de razonamiento lógico o de lógica filosófica es el movimiento dialéctico. Según los filósofos, las cosas inmateriales como son los zapatos, como son las gas, como tú y yo hemos entendido que son seres sin vida, para un filósofo sí tienen vida, sí tienen movimiento. No de un movimiento físico de trasladarse por sí solos de un lugar hacia otro, sino un movimiento que les permite evolucionar y transformarse. Ve a qué nivel llega el filósofo y profundiza algo que tú y yo quizás nunca habíamos pensado. Los zapatos tienen vida, los zapatos se mueven, las casas, cosas inmateriales, bueno, cosas sin vida, también se mueven, también tienen vida. ¿Y cómo lo explican? Ahí tenemos en las diapositivas un zapato viejo y un zapato nuevo. Y así son nuestros zapatos. Los compramos de la zapatería lustrosos, bonitos, hermosos. Pero con el tiempo se empiezan a, vamos a decir, a descomponer. Y entonces, como puedes ver, también tienen vida. Llega un momento en que el zapato lo tiramos a la basura porque ya no nos sirve, ya no tiene ninguna utilidad. Como puedes ver, el zapato evolucionó, el zapato se desarrolló, el zapato también algún día murió. Las casas, compañeros, recién inauguradas, hechas, están bien, hermosas, preciosas, pero si las dejas de darle mantenimiento y de conservarlas, pues van a desaparecer. Los edificios que hoy tenemos, la Torre Latinoamericana, el Empire State, la Torre de Dubai o de Dubai, obviamente no van a ser eternos, van a existir por siglos de los siglos. Algún día se dirá, como se dice ahora de los jardines colgantes de Babilonia, pues de tantas maravillas que ya desaparecieron, que existieron. Ve entonces cómo las cosas inorgánicas o las cosas aparentes y vida sí tienen vida. Y como un filósofo te lo explica de forma lógica y congruente, no, pues tiene razón.
no en el sentido del movimiento físico trasladarse a un lugar a otro por sí mismo, sino el sentido dialéctico de que no permanecen eternamente igual, sino que con el tiempo tienden a desaparecer, a arruinarse y, ¿por qué no?, a quedar completamente. Usted y yo que vivimos en una colonia de años atrás o que tenemos bastante tiempo de vivir ahí, ¿cuántas casas, aquí antes había una casa así? Aquí antes había un edificio. ¿Qué pasó? Desapareció, se murió, si tú lo quieres llamar así. Recuerda que en derecho también las sociedades mercantiles se mueren, pero siendo personas morales, no le llaman más, no le dices se murió, dices se disolvió. Cuando es sociedad mercantil una empresa deja de existir, hablamos no de la muerte de la empresa, hablamos de la disolución de la empresa. En consecuencia, al dejar de existir, se murió, pero siendo una persona moral, entonces hablamos de la disolución. Esto mismo pasa. Un segundo de razonamiento filosófico jurídico. El pensamiento, las ideas, es decir, el espíritu o Dios, son los que crean a la materia. Ah, caray. ¿Cómo un filósofo puede acreditar que las ideas, que el pensamiento, que el espíritu o Dios son los que crean a la materia? Pongamos el ejemplo. Un arquitecto, compañeros, o un albañil, antes de hacer una casa, lo piensa. En su cerebro empieza a imaginarse cómo hacer la casa con una puerta grande, chica, con un garage, con una recámara, con un comedor. A un arquitecto que le dicen, hazme un edificio, antes de crear el edificio, construir, mejor dicho, el edificio, lo piensa. 2 pisos, 3 pisos, con garage, con sótano, sin sótano, con mezanín, con puerta así, con elevador, en donde, etcétera. Ve entonces cómo el pensamiento es el que crea a la materia. Son las ideas las que crean a la materia, no en el sentido abracadabra, aparece 1,000,000 de pesos, aparece 1,000,000 de pesos, sino en el sentido que si no hubiera pensamientos, si no tuviéramos ideas, imagínate, el mundo seguiría como el mundo dentro de lo que es la selva. Quizás más bonito, pero sí así, con muchos árboles, con muchas hierbas, con muchos animales. Si hoy la sociedad tiene edificios, carreras y banquetas, es porque alguien algún día lo imaginó, lo pensó. Son las ideas las que crean a la materia. Es el espíritu el que crea a la materia. Es el alma, es Dios el que crea a la materia. Si no hubiera pensamiento, no hubiera espíritu, no hubiera ideas, jamás habría materia. Porque si el hombre no hubiera tenido la inteligencia, el pensamiento de hacer edificios, hacer habitaciones, el hombre seguiría viviendo en cuevas como los animales. Ve entonces cómo el filósofo te comprueba que las ideas, el pensamiento es el creador de lo que viene siendo la materia, compañeros. Un ejemplo más lo tenemos en que para acreditar de forma racional la existencia de Dios, los filósofos hablan de varios tipos de seres. Ve cómo la biología nos habla de los seres unicelulares, pluricelulares, vertebrados, invertebrados, de los mamíferos, omnívoros. ¿Sí? Hace una clasificación. Bueno, pues el filósofo también tiene su clasificación propia. Él nos habla de los entes materiales, de los entes abstractos o inmateriales y de los entes superiores o espirituales, los divinos. Así como el biólogo habla de los unicelulares, pues sabes que por cierto los unicelulares pues ni los conocemos. Los damos por hecho porque nos enseñaron en biología que existen seres microscópicos. Pero ¿quiénes alguna vez hemos visto a un ser unicelular microscópico? Lo hemos visto en imagen, pero así directamente, pues no. Y sin embargo, los damos por hechos. El coronavirus es un virus difícil de percibir o de verlo, solamente a través del microscopio. Y sin embargo, nadie lo ha visto, o nosotros los de sentido común no lo hemos visto y lo damos por hecho. Ahí cómo se interpretan las cosas. Entonces en filosofía nos hablan de seres materiales, que son aquellos que podemos percibir a través de los sentidos y que son en los que creemos, porque lo veo, porque lo percibo, porque lo puedo presentir a través de los sentidos, olfato, gusto, tacto, etc. Y solo aquello en lo que yo veo, lo que yo toco, lo que yo huelo, lo que yo siento, es porque existe. Entonces tú eres capaz de creer en los seres materiales porque los percibes por tus sentidos. Los seres abstractos o entes abstractos también existen. Los números, compañeros, las fórmulas son conceptos abstractos. Son conceptos que solo el hombre ha creado en su mente y sin embargo tú los aceptas. El 2 físicamente no existe.
El 2 es un concepto abstracto. El 3520 es un concepto abstracto que solo existe en la mente del ser humano. Y que por tanto tú lo crees, lo aceptas, lo reconoces, aunque nunca lo hayas visto más que solamente a través del símbolo que el hombre es de humano. Entonces, si tú eres capaz de creer en los seres materiales porque tienes sentidos para percibirlos, y crees en los entes abstractos porque a través de la mente los puedes concebir, los puedes inclusive crear, hay que entender que entonces hay otros tipos de entes que son superiores, que son espirituales y que a lo mejor no son los sentidos ni es la mente la que los permite percibir, son otro tipo de sentidos lo que nos permiten, otro tipo de facultades humanas que nos permiten, quizás la meditación, quizás ahora le damos la razón a los monjes tibetanos y a todos que la meditación es otra forma para encontrar otra realidad. Pero ¿quiénes usted y yo nos hemos dedicado a esto? Nadie. ¿Quién usted y yo nos hemos preocupado por esa acción? Simplemente nadie. ¿Quién ustedes alguna vez hemos meditado, hemos entrado en un estado profundo de meditación donde olvidamos todo, quiénes somos y pensamos únicamente en Dios o en cosas más allá? Nadie. Para poder entender matemáticas, entonces nuestro cerebro lo ponemos al máximo. Y entonces tratamos de hacer nuestras operaciones mentales, que a veces somos no podemos que usamos una calculadora para poder hacer operaciones mentales. ¿Cuántos 3750 por 50? ¿Cuántos 3720 entre 370 y tantos, etcétera? Pero sin embargo, lo haces porque sabes que a través de esa operación vas a tener resultados. Entonces, el filósofo te dice, hay entes materiales que tú los aceptas, hay entes abstractos que aunque no tienen vida material, los aceptas. Entonces, ¿cómo es posible que no sepas aceptar y reconocer que también hay entes superiores o espirituales? Porque como nunca has puesto a trabajar la parte de lo que es la meditación, lo que es la concentración, entonces difícilmente lo vas a poder entender y lo vas a poder comprender, compadre. Ve cómo entonces hay un razonamiento lógico, un razonamiento que dice, bueno, pues creo que tienen razón. Bueno, pues creo que sí, de alguna manera se entiende este tipo de situaciones. ¿Alguna vez has meditado, alguna vez te has concentrado, alguna vez te has ido a un lugar de tu casa apartado, sin ruido, sin música, sin pensar en mujeres, en hombres, en sexo, en comida, en eso y tratar de ubicarte, como dicen los que saben, en el universo y tratar de entrar en las energías? Entonces, pues nadie. ¿Qué hacemos los que no nos gustan las matemáticas? Pues jamás desarrollamos esa habilidad. Y con que sepamos que 5 por 5 es 25 y 6 por 4 es 24, con eso somos felices. Ya meternos más allá que desarrollar la fórmula de la energía, que de la bomba atómica, eso ya ni tan siquiera, ni nos interesa. Entonces igual, con que yo sepa contar y sepa tocar y ver lo que es un perro, con eso soy feliz. Ya lo de Dios, me importa un cacahuate. ¿Qué va a estar yo ahí preocupando por esas cosas? Ve ahí cómo razona un filósofo, cómo ve cosas que tú y yo nunca vemos, que tú y yo nunca percibimos, que tú y yo nunca analizamos. Un ejemplo más de lo que es el razonamiento filosófico para entender el razonamiento jurídico. Hay otra tendencia que nos dice que los valores, el bien, el mal, el odio, la honestidad, la justicia y Dios, son conceptos abstractos o intangibles. Y así es, Dios nunca lo hemos podido tocar, nunca lo hemos podido ver. El bien, el mal, lo expresamos, lo manifestamos. La honestidad la manifestamos, la expresamos. El amor lo manifestamos, lo expresamos. El odio lo manifestamos y lo expresamos. Pero en sí, el odio es una célula, es una neurona, es una parte, sabemos, dice la psicología, dice la medicina, que está en una parte del cerebro. Pero son entes y conceptos abstractos. Los valores, el bien, los antivalores, el mal, la justicia, la honestidad, pues son ideas, son pensamientos que nos permiten tener una visión de lo que viene siendo la vida. Pero en sí, insisto, un antivalor es el odio. ¿Dónde se encuentra el odio para extirpárselos a la raza humana, a los seres que están haciendo? Para que esta raza humana nueva al rato no odie y por tanto al no odiar no hay guerras, no hay conflictos, no hay problemas, porque no saben ellos entender o no, nunca les va a llegar a ellos lo que es el odio.
Entonces, para unos filósofos dicen que los valores y Dios, aunque son conceptos abstractos e intangibles que no podemos ver y no podemos tocar, son bienes y son entes materiales. ¿Cómo la ves? ¿Dios es un bien material? ¿Los valores son bienes materiales? Sí, así es. Son bienes materiales no en el sentido de que son objetivos, los podemos palpar, los podemos tocar, sino en el sentido de que los podemos percibir a través de nuestra mente y a través de nuestros sentidos. Son bienes materiales porque aunque no ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio, si creemos en algo es porque tienen un lugar en el tiempo y en el espacio. Pero Dios y los valores no tienen un lugar en el espacio, son cosas abstractas, son cosas intangibles. Entonces, los valores y los bienes, y Dios, son bienes materiales. No en el sentido de que los podemos percibir y los podemos tocar o los podemos visualizar a través de los sentidos. Tampoco en el sentido de que Dios y los valores tienen un lugar en el tiempo y en el espacio, sino en el aspecto de que a Dios y a los valores los podemos captar, los podemos concebir, incluso los podemos distinguir mental, emocionalmente y racionalmente. Y me explico de la siguiente manera. Yo digo la palabra justicia, algo en tu mente enfoca que es justicia. Es decir, no se queda en blanco. Si yo digo la palabra amor, algo te viene en tu mente, algo en tu mente visualizas que es el amor. Si digo la palabra odio, aunque todos tengamos conceptos diferentes de amor y de odio, tu mente visualiza esto, lo percibe, lo entiende. Lo mismo igualdad, lo mismo alma. Yo digo alma como que tu mente lo percibe, como que tu mente lo enfoca. Quizás tengamos conceptos diferentes del alma, pero algo percibimos, intelectualmente, mentalmente, algo percibimos. En cambio, si digo la palabra Yestrombi, ¿qué viene a tu mente? Nada. Tu mente se queda completamente blanca. Si no lo logras percibir mentalmente. Si digo la palabra Omblitrapoli, te quedas igual en blanco, no sabes ni de qué se trata ni de qué es. Yo te digo la palabra testritraco, tampoco. La palabra miotronisanti, igual, no te viene nada. Entonces, el hecho de que tu mente pueda concebir a Dios como Buda, como Jehová, como Alá, quiere decir que sí existe, sí es un bien material. El hecho de que tengas un concepto sobre qué es el amor, la justicia, es decir, es un bien material. Es un bien material porque sí lo podemos percibir a través de la mente, sí lo podemos concebir a través de nuestro intelecto. Ahora, compañeros, veamos cómo es un razonamiento jurídico. Te dejé de tarea que me investigaras el caso del general Cienfuegos que vamos a ver ahora. Te voy a pasar un video que quiero que por favor pongas mucha atención porque creo que aparentemente el sonido está muy bajo. Trata de subir a tu computadora a ver si lo puedes percibir más. Ve cómo la Fiscalía General de la República, Gertz Manero y López Obrador, sin pruebas, sin evidencias, sin nada, sino con argumentos, nos dicen por qué exoneraron al general Cienfuegos. Y tú ahora encuentras lógica y encuentras la razón de todo ello. Pon atención, te dejo estos videos y nos vemos después de estos videos en Zoom. Los argumentos que utilizó la Fiscalía General de la República precisamente para dejar libre de culpa a este personaje, al general. A continuación, en esta infografía de Milenio 19 te vamos a presentar estos 5 motivos para exonerar a Cienfuegos. La primera razón fue el léxico que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, en los mensajes que supuestamente involucrarían al general, el léxico que se le atribuye dista mucho, así lo dice la Fiscalía, de la forma de expresión de una persona preparada. Junto con este argumento, la Fiscalía asegura que, independientemente del cargo de general, ha tenido una preparación académica alta, incluso de nivel de maestría, lo que vuelve inverosímil que se expresara con los términos en los que aparecen estos mensajes. Vamos precisamente a revisar, dice, operativo no le voy a aflojar, pero voy, el verbo ir, con B, aflojar el gobierno de Sinaloa con minúscula, dice que no es justo
Así era como se expresaba Salvador Cienfuegos, según la DEA. Y sobre esto, comentó el presidente Andrés Manuel. Hechos no solo con faltas de ortografía, atropellados, sino con un nivel de expresión que no corresponde a un funcionario de nivel medio. Y de estos 5 argumentos que te vamos a presentar, vamos al segundo. Fue la apariencia física. Según la Fiscalía, las características de Cienfuegos no corresponden con las del tal Padrino, ya que los narcotraficantes lo describen como un güero, chaparrito blanco, viejano. Y aquí vemos precisamente al general Cienfuegos, cómo es que luce. No parece ni güero ni chaparrito. Así es como están descartando prácticamente que se trate de El Padrino. Y el tercer argumento con el que la Fiscalía exoneró a este personaje, a Cienfuegos, es que el exsecretario de la Defensa Nacional no coordinó ningún operativo de seguridad entre 2015 y 2017. Y es que de acuerdo con los señalamientos, el general se aseguraba de que ningún operativo alcanzara a los narcotraficantes involucrados. Vamos ahora al siguiente argumento, el cuarto. Fue una BlackBerry, y es que la Fiscalía aseguró que los mensajes interceptados por la DEA provenían de teléfonos de esa marca, mismos que utilizan un sistema de comunicación PIN, pero que no hay datos de prueba de que el general usara o tuviera un teléfono precisamente con esas características, los de una BlackBerry. Y ahora vamos a la quinta razón por la que el general ya está en casa sin ningún cargo. Es porque los principales testigos, y aquí los vemos en la pantalla, que pudieron confirmar o desmentir que Cienfuegos sea El Padrino, ya murieron, lo que imposibilita, según la Fiscalía, llevar a cabo una investigación para relacionarlo con el narco. Y es que recordemos que ambos narcotraficantes en cuestión ya fallecieron. El H2 fue baleado por la Marina en Nayarit, esto en 2017, mientras que el H9 fue abatido ese mismo año. Ahí los 5 argumentos por los cuales la Fiscalía pues prácticamente dejó libre a Salvador Cienfuegos. Muy buenas noches. El caso del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, el que ayer le informamos quedó exonerado en México, fue motivo de explicaciones del gobierno mexicano desde muy temprano. En su conferencia mañanera, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el canciller Marcelo Ebrard desestimaron las pruebas con las que supuestamente la Fiscalía neoyorquina armó el expediente. Pruebas obtenidas por la agencia antidrogas estadounidense con intervención de comunicaciones de supuestos miembros del cártel del H2, con las que el gobierno mexicano considera que se fabricaron delitos. A diferencia de lo que dijo cuando fue detenido el general, ahora el presidente López Obrador está convencido de que su inocencia es cierta. Y para probarlo, ordenó dar a conocer los documentos proporcionados por las autoridades de Estados Unidos. No procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos. No se pueden inventar delitos. He dado instrucciones también al secretario de Relaciones Exteriores que hoy mismo, lo más pronto posible, se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió el gobierno de Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard explicó cómo se llevó a cabo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República, que concluyó que no había pruebas suficientes para inculpar ni detener a Cienfuegos. En esta tribuna dije yo, para México sería impensable, dije suicida, no hacer nada. Pero ojo, lo que hizo la Fiscalía es citar a comparecer a Cienfuegos. Lo que nos informa la Fiscalía es que de los elementos que proporcionó el fiscal general de los Estados Unidos, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustanciar la causa en contra de general. Es lo que dice.
difundió el documento, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó las más de 700 páginas que la DEA presentó respecto a la investigación con la que acusó en Nueva York a Cienfuegos por 3 cargos de narcotráfico y 1 de lavado de dinero. Mis compañeros Janet López Ponce, José Antonio Belmont y Ángel Hernández revisaron estos documentos con detalle. Al inicio hay una carta del director interino de la DEA dirigida a Marcelo Ebrard, donde explica que Cienfuegos nunca fue un objetivo prioritario, sino que se identificó su actividad criminal durante la investigación de un minorista de heroína. Vendía heroína en Las Vegas, Nevada en el año 2013, droga que por cierto suministraba el cártel del H2. Entonces se logró interceptar comunicaciones a ese narco minorista, con las que después solicitaron la intercepción de comunicaciones a Daniel Silva Gárate, el H9, sobrino del líder del cártel, de ese mismo cártel del H2, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2. Con esas comunicaciones, la DEA determinó que el general Cienfuegos ofrecía protección a ese cártel, pues el H9 tenía mensajes con un sujeto llamado Cepeda, los cuales además le reportaba a su tío, el H2, como conversaciones con un alto mando del ejército. Según la DEA, el tal Cepeda era el secretario de la Defensa Nacional, en cuyos mensajes se leen múltiples faltas de ortografía, lo que hace dudar si era o no, como varias veces pusieron voy, de ir, escrito con B grande. En otros mensajes que atribuía a Cepeda, la DEA detectó que se informaba de operativos de la Sedena. En algunas conversaciones, el apodo de padrino parece más bien referirse a una relación literal entre un ahijado y un padrino. En otra conversación entre el H2 y el H9, de hecho dudan de si el tal padrino es Cienfuegos o es un general en retiro. La DEA presentó mensajes entre miembros del cártel refiriéndose supuestamente a Cienfuegos, como una foto comentada por los narcos en esta serie de mensajes. Era esta imagen, una pantalla de televisión, de hecho de la señal de Milenio Televisión, en la que se veía al secretario de Defensa Nacional con otros funcionarios, estaban en una conferencia de prensa. Los documentos de la DEA revelan que esa foto se tomó en enero del año 2016, pero citan en los documentos de la DEA una conversación al respecto en diciembre de 2015, 21 días antes, lo que parece una inconsistencia en los datos aportados por la DEA, pues no podrían estar discutiendo estos narcos sobre una foto que aún no se tomaba. En otro mensaje se referían al padrino como el cuñado de Quirino Ordaz, el gobernador de Sinaloa, por lo que sería alguien distinto, ese padrino, al general Cienfuegos. En otra de las conversaciones se lee: el padrino me dio el nombre de Salvador Cienfuegos Cepeda, lo que indicaría que el padrino y Cienfuegos eran la misma persona. En los documentos revisados por mi compañera Janet López Ponce incluso hay descripciones completamente distintas a Salvador Cienfuegos en estas conversaciones de los narcos, refiriéndose a una persona de complexión distinta y características físicas completamente diferentes. En un comunicado esta tarde, la Fiscalía General de la República insistió en que no encontró elementos de prueba que vincularan a Cienfuegos con un grupo criminal, que ya notificó a las autoridades de Estados Unidos sobre la resolución de no ejercer acción penal en su contra, y que mañana el expediente completo del acuerdo para el no ejercicio de acción penal estará en la página de la Fiscalía General de la República. El canciller dijo que rindió su declaración el exsecretario, así es que en ese expediente de la Fiscalía debería contenerse la declaración que dio el exsecretario de la Defensa Nacional. Tras la exoneración de Cienfuegos en México, consulté al Departamento de Justicia de Estados Unidos. En esta respuesta a Milenio, la portavoz Nicole Nava comentó que su país se reserva el derecho a reiniciar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el gobierno mexicano falla en hacerlo, dejando en suspenso la posibilidad de volver a presentar los cargos contra Cienfuegos en ese país si México no lo enjuicia. Revisamos también la moción de la Fiscalía de Nueva York del 17 de noviembre, en la que explicó su decisión de solicitar a la juez que se desestimaran los cargos contra Cienfuegos. El documento de la Fiscalía de Nueva York refiere que las pruebas contra Cienfuegos eran suficientemente fuertes, pero que por la relación bilateral con México determinaron permitirle a nuestro país investigar y en su caso perseguir al acusado antes de que lo hiciera Estados Unidos. En la argumentación de la Fiscalía neoyorquina se refiere incluso que al desestimarse cargos se pueden volver a presentar con mayores elementos. Esta noche le confirmo que el expediente de Cienfuegos en Estados Unidos, en la Corte de Distrito del Este de Nueva York, se mantiene cerrado, así se ve en pantalla, en los 2 casos que se abrieron en su contra en agosto del 2019 y se cerraron
en noviembre del 2020. Saludo en la línea de Milenio al ex agente de la DEA, a Héctor Berreyes, quien estuvo a cargo de la Operación Padrino hace varios años. Héctor, buenas noches. Entonces, Cienfuegos no es el padrino. ¿Cómo está? Mire, la exoneración del general Salvador Cienfuegos es una burla para la justicia mexicana y en total una violación a las leyes constitucionales mexicanas. Esta exoneración es una prueba nefasta de la corrupción en los altos niveles del gobierno mexicano. Es una prueba más que el narco tiene al gobierno mexicano completamente corrompido. Les voy a recordar que en tiempos pasados el secretario de Defensa Juan Arévalo Jardoqui y el ex secretario de Gobernación Manuel Paz de Díaz fueron implicados con varios cargos relacionados con el narcotráfico acá en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos, ante un gran jurado federal en Nueva York, se presentaron evidencias contundentes, cuales resultaron en que se le dictara orden de aprehensión al general Cienfuegos. El Departamento de Justicia americano. Lo que vemos, Héctor, en esta evidencia, ¿usted estaría de acuerdo en que era suficientemente sólida lo que se presentó o cree que está incompleto el expediente que hoy conocimos, que hoy se difundió? Porque vemos conversaciones en las que no queda claro si Cienfuegos o no. Se le entregó a la fiscal general de la República Mexicana, entre muchas pruebas, grabaciones entre el general Salvador Cienfuegos con su voz, hablando con el H2 Juan Francisco Patrón Sánchez. Eso no está en los documentos. Gran narcotraficante. Eso no está. Otro día triste para los seres humanos que confían en su gobierno. Es otro tremendo golpe que desilusiona al pueblo mexicano y desenmascara el gobierno mexicano ante el mundo. Mire, le voy a explicar, aquí en los Estados Unidos, para que se dicte orden de aprehensión, los investigadores, ya sea el FBI, ya sea la DEA, ya sea el ICE, la agencia que sea, tiene que presentar evidencias de que la persona inculpada, inclusive hay bastantes pruebas para sacar el dictar orden de aprehensión. Exacto, lo que parece raro. Que no se hagan bolas, los Estados Unidos grabó al general en su voz y comprobaron que era la voz de él, hablando y negociando cosas de narcotráfico con el H2. Lo que parece raro, Héctor, es que en los documentos que hoy... no hay pruebas. Yo no sé qué más pruebas necesita. Héctor, lo que parece raro es que en los documentos que hoy se difunden, que supuestamente son todas las pruebas que la DEA presentó en la Fiscalía neoyorquina, no queda claro que sea el general Cienfuegos. Usted me habla de conversaciones grabadas. Esas grabaciones no están aquí. Aquí hay mensajes, hay un tal Cepeda, pero que luego ese Cepeda se refiere al padrino y luego no queda claro si es Cienfuegos. Digamos, los documentos, si esto es lo que revisó la Fiscalía, pudiera tener razón la Fiscalía porque no hay la evidencia tal. Obviamente tiene que hacer su investigación. Pero entonces usted está convencido que hay más elementos y que para haberlo acusado y detenido era suficientemente sólido lo que tenía la DEA y no una fabricación como hoy se acusó desde el gobierno mexicano. Bueno, voy a aclarar de que lo que se presentó ante el gran jurado secreto, porque aquí estas pruebas se presentan a un gran jurado en secreto. Okay. Fueron pruebas suficientes para que se le dictara orden de aprehensión. Ahora lo que seguiría, el otro paso que daría de ahí es enjuiciarlo, llevarlo ante un tribunal y presentar todas las evidencias para ver si lo hayan culpable o lo hayan inocente. Ahora, Estados Unidos determinó... Lo que hizo los Estados Unidos, le entregó, por pedido del gobierno mexicano, le entregó al detenido y entregó las pruebas que tenía para que fuera investigado y enjuiciado allá en México. Ahora, eso no quiere decir que la DEA no va a seguir investigándolo. Claro. No, y pueden volver a presentar la acusación. La orden de aprehensión aquí va a seguir, corriente, no se le ha quitado esa orden de aprehensión aquí a él. Se le entregó en México con el entendido, y repito, se le entregó a México con el entendido que allá le iban a enjuiciar. Y si no lo enjuiciaron allá, entonces aquí van a
van a seguir tratando Tendría que haber muchas más pruebas como usted. Tendría que haber muchas más pruebas como usted me está diciendo y tendrían que estar, por supuesto, presentándose. Y como lo dice el Departamento de Justicia, se reserva el derecho a seguir la acusación allá una vez que México falle en hacerlo. En México ya dijo que no lo inculpará, no ejercerá acción penal en su contra, por lo que Estados Unidos tiene todo su derecho en reiniciar esta acusación, pero los documentos que conocemos, al parecer no hay certeza. Usted dice que la DEA tendría, por supuesto, un expediente mucho más sólido y pudieran darle curso por allá. Si nos permite, Héctor, mantenemos la comunicación en los siguientes días. Seguro que sí, cómo no. Lo que quiero que entiendan, que la DEA, estoy seguro que ya le tomó muestras de su voz, que ya se compararon por técnicos forenses. ¿Están seguros que es sea él, su misma voz. Es como una huella digital. Pueden grabar la voz de que ya estoy seguro se la grabaron para comparar con estas grabaciones donde Ahora, una persona dice que la DEA seguramente está hablando con el H2. ¿esas grabaciones serían legales? Porque también ha surgido toda esta polémica de si las entidades del gobierno estadounidense pueden o no grabar conversaciones de autoridades mexicanas, nada más como datos, si serían grabaciones legales o ilegales. Exacto, entonces es el paso que la DEA tiene que dar. Yo ya no soy con la DEA, pero si yo estuviera en cargo de esa investigación, estoy seguro que yo ya debiera haber agarrado comparaciones de su voz para comparar con las grabaciones telefónicas y dictar 100% si eso no es la voz de él. Estoy seguro que la DEA ya lo hizo. Le agradezco mucho, Héctor. Muchas gracias. Buenas noches.